Quiero compartir con vosotros una historia que me contó mi amigo Ramón, obrero de la mina. Me contaba que cierto día él visitaba una galería de arte, él se dedica al tema de la pintura, es un experto en la materia y me decía que dentro de la galería, mirando ciertos cuadros de cierto pintor que él conocía muy bien, se dio cuenta que entre los cuadros abstractos de este pintor había uno que la galería había colocado de al revés, o lo estaba presentando de al revés. Cuando el Ramón se percata de esto, llama al encargado de la galería y le informa, le dice: ¿sabe usted que su galería está presentando este importante cuadro de este famoso pintor? Lo están presentando del revés. Este hombre queda sorprendido y le dice: explíquese por qué me dice lo que me dice. El Ramón le pide permiso para darle la vuelta al cuadro y al darle la vuelta, lo abstracto toma forma y el Ramón empieza a explicarle cómo dentro de la pintura aparecía una silla, un gato, una botella, si no mal recuerdo, y aquel hombre de la galería quedaba sorprendido porque veía y entendía que lo que decía el Ramón era verdad. Y no solamente esto, sino que la galería pensaba que este cuadro era uno de los que no había sido firmado por el pintor. Pero no era el caso, ya que al darle la vuelta al cuadro, el Ramón le señaló ciertos borrones dentro de la pintura, ¿vale? Valga la redundancia, y le mostraba cómo en esos borrones aparecía la firma del autor del cuadro. Este hombre quedó totalmente sorprendido y a partir de ese día la galería presentó el cuadro como correspondía. Pasando el tiempo se hizo una revista publicada por esta galería y al pasar por este cuadro hacían mención del Ramón dándole reconocimiento y agradecimiento por la información aportada sobre este cuadro. Te cuento esta historia porque creo que a nosotros nos ha pasado algo muy parecido. Y es que el más grande de los artistas, que es Dios, nos ha mostrado sus obras de arte dentro de su santa galería, que es la palabra del Señor. Cada uno de los libros, cada uno de sus pactos, cada uno de sus milagros, cada una de sus profecías o sus promesas, cada una de sus intervenciones divinas a lo largo de la historia son una obra de arte que el gran artista nos ha expuesto dentro de su santa galería. Algunas de esas pinturas que la palabra nos presenta son transparentes, sencillas, diáfanas, cristalinas, sencillas de entender. Pero hay otras pinturas que aparecen dentro de la galería de la palabra, las cuales son como ese cuadro, son abstractas, son complicadas, son difíciles de entender. Y creo que dentro de nuestra mente, sin darnos cuenta, hay cierto cuadro de fe que sin darnos cuenta llevamos toda la vida mirando del revés. Y hoy de alguna forma me gustaría darle la vuelta a ese cuadro para que lo que no tenía forma cobre sentido y lo que teníamos por borrones en pintura en nuestra mente que no entendíamos podamos ver y entender cómo ahí, justo ahí, aparece la firma del autor y del consumador de nuestra fe. Dicho esto, quiero empezar diciendo que Dios es quien estableció todas las leyes de la naturaleza, ya sean las de los cielos como la de la tierra, ya sea en lo espiritual o en lo terrenal. Él estableció todas las leyes como las vemos y como las entendemos, ¿vale? Dios creó el sol y estableció que él saliese por la mañana. Él creó el fuego y estableció que el fuego quemase, ¿vale? Él creó cada ley y le dio naturaleza a cada elemento para que se comporte como se comporte, como lo conocemos, ¿vale? El rayo se comporta como se comporta porque Dios le dio esa naturaleza al rayo. El fuego se comporta como se comporta porque Dios le dio esa naturaleza al fuego. La primavera se comporta como se comporta porque Dios le dio esa naturaleza a la primavera. Son leyes que Dios estableció dentro de lo natural. Y tenemos que entender que igual que Dios ha establecido las leyes de lo natural, también ha establecido las leyes de lo espiritual, ¿vale? Y tenemos que saber que Dios tiene poder para establecer la norma, pero también tiene poder para quebrantarla, ya sea en lo natural como en lo espiritual, ya sea como en lo celestial como en lo terrenal, ¿vale? Así como Él tiene poder para romper leyes que Él ha establecido dentro de lo terrenal, Él
estableció que el sol salga por la mañana, pero cuando él quiso rompió esa norma. Y dice la palabra que por la palabra de Josué, el sol se detuvo en Gabaón y la luna en el valle de Azcalón. Dios estableció que el fuego quemase, pero cuando él quiso rompió la norma. Y aunque el horno fue calentado 7 veces más de la cuenta, pero dice la palabra que Sadrach, Mesach y Abednego no fueron heridos ni quemados por ese fuego. Porque Dios tiene poder para establecer la norma, pero también tiene poder para quebrantarla. Y esto no solamente en cuanto a lo terrenal, también en cuanto a lo espiritual, ¿vale? ¿Cuál es una norma espiritual? Una norma espiritual es aquello que Jesús estableció en el Nuevo Testamento, y él prometió y estableció como ley y como norma para los que creen, diciendo: el que pide, recibe; el que busca, halla; y al que llama, se le abre. Esta es una norma que Jesús estableció en el Nuevo Testamento para los que creen. Pero igual que en cuanto a lo terrenal, ¿vale?, sucede en cuanto a lo espiritual. Así como Dios tiene poder para establecer la norma, también tiene poder para quebrantarla cuando Él lo vea oportuno, ¿vale? De la misma forma que un coche de ambulancia, de bomberos o de policía tiene autoridad para saltarse la ley de un semáforo de una forma legal, por un motivo justificado, sin darle explicaciones a nadie, de la misma forma puede suceder que Dios rompa lo inquebrantable dentro de lo espiritual y suceda algo lógicamente imposible, ¿vale? Y es que el que pide no recibe, el que busca no halla, y al que llama no se le abre. Ya que estas son leyes tan imperantes como las leyes naturales, ¿vale? De la misma forma que es imposible que el sol no salga mañana por la mañana, de la misma forma tan imposible es que el que pide con fe no reciba. Así lo estableció Jesús, ¿vale? Tanto una ley como la otra. Pero Dios tiene poder para romper una ley y también tiene poder para romper la otra, según Él lo vea oportuno, de una forma legal, por un motivo justificado y sin darle explicaciones a nadie, ¿vale? Tenemos que entender entonces, ¿vale?, que lo que en el Viejo Testamento sucedía por milagro, Jesús en el Nuevo lo establece como norma para los que creen, ¿vale? Eso quiere decir que cuando la norma no sucede, siempre que Dios rompe la norma, aparece el milagro. Cuando el fuego no quema, Dios rompe la norma. Si no quema es porque rompe la norma. Y cuando no quema, aparece el milagro. Si el sol se detiene en Gabaón, si el sol se detiene es porque Dios ha roto la norma. Y si Dios rompe la norma es cuando aparece el milagro. Por la misma regla, cuando el que pide no recibe, es porque Dios ha roto una norma establecida. Y cuando Dios rompe la norma, aparece el milagro. Es aquí donde tenemos que darle la vuelta a la fe para poder entender la fe de una forma correcta. Tú date cuenta de un detalle, ¿vale? Cuando Jesús nace, se le aparece un ángel a aquellos pastores que están guardando la vigilia sobre su rebaño. El ángel les anuncia y le dice: tengo una buena nueva para daros, gozaros, dice, porque he aquí os ha nacido el Salvador. Y ahora dice el ángel, dice: y he aquí os doy una señal. Claro, yo cuando estoy leyendo la palabra le digo al ángel: tranquilo, no nos hace falta más señales. O sea, tú ya eres suficientemente milagro y suficientemente señal. El hecho de que un ángel te se manifieste, ¿vale?, ya es suficientemente señal para mí. A mí se me manifiesta un ángel de resplandor, un ángel celestial, un ángel lleno de gloria, y a mí no me hace falta más señal. Para mí la señal eres tú. Pero el ángel no se tiene por señal, porque el ángel entiende que los ángeles son algo natural dentro del reino de Dios. Por lo tanto, lo natural no puede ser señal, porque cuando la palabra siempre que habla de señal, lo está asociando a un hecho poderoso, milagroso, asombroso, espectacular. Es ahí que el ángel dice: yo no soy la señal, porque los ángeles en el reino somos algo natural. Dice: he aquí que os traigo a una que sí que es señal. Claro, ahí se abren los ojos de par en par, y si no eres tú la señal, ¿qué señal nos trae? Y ahora lo sorprendente es que dice el ángel: he aquí, esta es la señal. Dice que veréis al niño envuelto en pañales. Claro, yo aquí me quedo frío, me quedo sorprendido, diciendo: bueno, ¿dónde está lo asombroso? ¿Dónde está lo poderoso? ¿Dónde está el prodigio de que un niño cuando nace lo envuelvan en pañales? Sí, eso es justamente lo natural y lo lógico que se tiene que hacer cuando un niño es envuelto en pañales. Claro, aquí
lo que tenemos que entender es que la palabra está mirando este acontecimiento con otros ojos muy diferentes a los nuestros. Y es que tenemos que entender que para que el Hijo de Dios sea revestido con las carnes de un niño, todas las leyes del cielo y de la tierra han tenido que ser rotas por el poder de Dios. Y cuando Dios rompe la norma, aparece el milagro, ¿vale? Para que al Dios infinito, que ni los cielos de los cielos de los cielos pueden contener su gloria, pueda ser abrazado por los brazos de una niña hebrea, para que esto suceda, todas las normas del cielo y de la tierra han tenido que ser rotas, y cuando Dios rompe la norma, aparece el milagro. Claro, cuando aquel que sustenta a todas las naciones con el suspiro de su voz tiene que ser alimentado por el tierno pecho de una madre. Para que esto suceda, todas las normas del cielo y de la tierra han tenido que ser rotas. Y cuando aparece la norma, aparece el milagro. Es ahí donde los incrédulos y los inconversos y los hombres que no tengan fe mirarán a este niño y dirán: sucedió lo natural, ¿vale? Pero lo que no entienden es que detrás de ese acontecimiento que ellos llaman natural, se ha manifestado el mayor de los milagros que jamás sucedió, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos que entenderlo con la mirada que mira el cielo, y es que Dios llama milagro al hecho de que Dios rompa la norma establecida. Por lo tanto, o sea, cuando un monte no se mueve ante el mandato de un creyente con fe, si el monte se mueve, eso no es un milagro, es una norma que se ha cumplido. Es cuando el monte no se mueve, es cuando un creyente con fe le dice al monte: apártate. Y cuando el monte no se mueve, es ahí cuando sucede el milagro, porque Dios ha roto la norma. Porque cuando Dios rompe la norma, sucede el milagro. Y es ahí donde muchos, a lo largo de tu vida y tus experiencias, te dirán: sucedió lo natural, pero no entenderán que de la misma forma que ese niño, aunque parecía niño y era niño, seguía siendo Dios, de la misma forma el milagro, aunque se comporte de ciertas formas naturales, sigue siendo milagro, ¿vale? De esa misma manera la palabra nos enseña que lo que Jesús estableció en el Nuevo Testamento como norma, ¿vale?, tiene que suceder, tiene que cumplirse de una forma inquebrantable, pero Dios es soberano para quebrantar la norma y hacer que se produzca el milagro. De esa manera, ese cuadro de fe abstracto y difícil de entender, tenemos que darle la vuelta para poder divisar la firma del autor y del consumador de nuestra fe. Porque a veces la fe se manifiesta en hechos que parecen naturales. El milagro se revela a través de acontecimientos que parece que sucedió lo lógico y lo natural, ¿vale? Pero así es la palabra. A veces el milagro es algo público que pueden ver todos, pero a veces el milagro es algo escondido, que está reservado solamente a aquellos que miran con fe. Acuérdate de este niño que te acabo de presentar, al más grande de los niños, a Jesús de Nazaret, envuelto en pañales. Nosotros querríamos ver el milagro del ángel. El cielo quiere mostrarnos el más grande de los milagros, un recién nacido envuelto en pañales. Lo que te quiero decir con esto es que aprendamos a ver el milagro detrás de los acontecimientos que Dios los marca, que aprendamos a hablar con el vocabulario bíblico. Acuérdate, cada vez que te enfrentes a una circunstancia, cada vez que te enfrentes a un monte y con fe le digas al monte que se aparte y no se aparte, si eso te sucede, acuérdate que una norma que Jesús estableció ha tenido que ser rota por su soberanía, para que suceda un milagro, que los demás dirán que sucedió lo normal, pero es un milagro que Dios lleva a cabo dentro de la historia por propósitos y misterios que yo y tú no entendemos, pero es que Dios tiene esa capacidad, esa soberanía, ¿vale?, de establecer la norma, y también tiene la soberanía de marcar la excepción dentro de la norma y romper esa norma de una forma legal por un motivo justificado y sin darle explicaciones a nadie. Pero aunque parezca que sucedió lo natural, Dios llevó a cabo el milagro.